Bueno, gente. ¿Sereniel en serio necesita a Peko? Es la pregunta que muchas personas me han hecho. Y la respuesta corta es sí. De hecho, le sirve un montón, pero al mismo tiempo no es completamente necesario, porque recuerden que yo en el video anterior les comenté que su manifestación de Ego 2 es muchísimo mejor que ir directamente por Peko, pero es que no todas las personas tienen la posibilidad de darse el gusto de ir por la manifestación de Ego y prácticamente ignorar a lo que es en esta situación Peko. Y pues si tú estás en serio, ¿vale la pena sacar a Peko en vez de ir directamente por la segunda manifestación de Ego? La respuesta corta es sí. Peko es una bestia para este personaje. Y es que tiene muchísimas razones, sin contar de que prácticamente este personaje le facilita el uso de su potencial. Y esto es una locura. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Permítanme les explico. Pero no sin antes irnos con unos buenos tiritos en el gacha, porque sé que tanto ustedes como yo los disfrutamos. Primero, los primeros 10 tiritos acá para sacar la última cartica de Chizuru, a ver si nos la dan. Y pues veremos a ver si sí. Por el momento, recordemos que aquí no nos muestran ningún tipo de simbolito ni nada de eso como señal de todo esto, entonces vamos a pasarlos aquí rapidito. 1, 2, 3, 4, último de Mika, 5, 6, 7, 8, 9. No salió mi gente. Bueno, a seguir esperando otros 10. ¿Listo? Ahora, pasemos directamente a hacer otros 10 tiritos por acá, que quiero por lo menos sacarle la manifestación de Ego 1 que me parece rotísima. Entonces vamos a darle. Tugi. Sí. No vibró. Todo depende de la pantallita. Nada. Bueno. ¡Oh! La última Nia. Nice. La última Nia que me hacía falta. Bueno, la verdad me voy bastante contento porque pues ahora sí tengo este soporte también con su manifestación de ego completita, lo cual me hace bastante feliz. Ahora sí vamos por la pasta. ¿Por qué Peko es tan importante en esta situación? Porque resulta y acontece que nosotros en el potencial, aquí vamos a requerir un total de 60% de probabilidad crítica para incrementar un 15% a todos los homing láser que se encuentren en el campo, ¿cierto? Esto es algo indispensable e indiscutible que requiere directamente el personaje, ¿listo? Nosotros tenemos una pequeña ayuda de un 10% de probabilidad crítica siempre y cuando completemos esto, ¿cierto? Lo cual está súper bien, pero a la hora del T, nosotros necesitamos estas estadísticas gracias a las memorias de fragmentos, gracias al potencial y gracias al compañero, lo cual Peko aquí tiene muchísima relevancia. Dato importante, yo en estos momentos tengo un 50% de probabilidad crítica, ¿listo? Ahora sí, sigamos. Directamente, mi compañero en esta situación lo que hace es incrementarnos un 8% el ataque, esto es ataque general, lo cual está súper bien, hace que cuando nosotros robamos cartas del cementerio, vamos a adquirir la pasiva de reparación completa que nos va a incrementar un 10% el daño de ataque, o sea, sí, pero el daño de ataque directamente a las cartas de ataque, o sea, sí, no es un incremento de estadísticas, es solamente un incremento a las cartas de ataque, esto es aparte y se puede incrementar hasta un 30%, eso es una locura. Y cuando nosotros rompemos al enemigo, hace que nuestras cartas de ataque tengan un 15% más de efectividad. O sea, sí, no es una estadística que sume. La única estadística que suma es la de ataque porcentual. ¿Listo? Entonces, las otras dos son añadiduras directamente a las cartas de ataque. Otra razón por la cual en estos casos Homing Laser termina pegando muchísimo más fuerte. Ahora, pasemos al siguiente punto, que esta es la base principal de Peko. Nosotros vamos a querer utilizar a Peko siempre al principio de cada uno de nuestros juegos, ¿listo? Al inicio de cada batalla. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir es tener la pasiva de Overclock Beacon, que lo que hace es que cada vez que nosotros rompemos al enemigo o un aliado lo hace, automáticamente desbloqueamos la pasiva de Overclock para el combatiente. ¿Y qué significa esta pasiva de Overclock? Vamos a farmear un poquitico el personaje para mostrarles directamente qué es lo que nos propone esta pasiva de Overclock. ¿Listo? Entonces nos vamos para acá. Y paso número 1, tener directamente a Peko en este sector, ¿cierto? Vamos a ver si sale. No salió. Vamos a hacer un cambio de nuevo para que salga, ¿listo? Obviamente tenemos que sacarlo desde el principio para mostrar directamente la pasiva. Y supongamos que te toca un boss muy difícil enfrente, como lo puede llegar a ser Judas, como lo puede llegar a ser el de los ojitos. Pues entonces vienes aquí y dices, te aseguro a Peko en el principio y listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Paso número 1. AP. Paso número 2. Esto. La misión es conseguir todos los puntos de AP que se puedan en el momento. Entonces, paso número 1.
Aquí ya tenemos esto. ¿Listo? Automáticamente gastamos a Overclock Beacon. Y esto ya es una pasiva de por medio. ¿Listo? Aquí ya tenemos el Overclock Beacon. ¿Listo? No tenemos ninguna otra pasiva de por medio. Ahora, si rompemos al enemigo, que esta es la base principal de lo que queremos hacer, vamos a gastar esto. Vamos a tener la pasiva, pero en esta situación no rompimos a nadie. ¿Listo? Entonces esperamos un momento. Pasamos al siguiente turno. Gastamos el plasma, robamos una carta. El diablazo, no nos quieren permitir romper al enemigo. Robamos 2 cartas. El diablazo, no nos quieren... no nos quieren dar cartas. Bien, 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 bien. Y pasamos el turno a punta de ataques de la señorita Verónica. Impresionante. Bueno, ahora sí. Vamos a romper al enemigo. Ah, pero ojo, 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 ojo. Pasaron varios turnos. Hasta pasamos de ronda. Y aún conservamos la pasiva de Overclock Beacon. Importantísimo tener eso, ¿listo? Ahora sí, vamos a romperlo. Tuki. Y Tuki. Automáticamente rompemos el objetivo. ¿Qué significa esto? Aparte de que nos permite robar un montón de cartas, tenemos la pasiva activa de ruptura por daño directamente de Peko, porque ahora le hacemos más daño a este objetivo que está roto. Y para más piedra, como ya robamos diferentes cartas de la mano y del cementerio a la mano, automáticamente tenemos el Afterglow, el Repair completo, o sea, las 3 estadísticas del Repair. De paso tenemos directamente la pasiva esta del daño contra los objetivos que están rotos. Y de paso tenemos la pasiva de acá, del Overclock, que es un 25% más de probabilidad crítica para el personaje, lo cual automáticamente satisfacemos las necesidades del personaje respecto a la probabilidad crítica. O sea, sé que ya tenemos el 15% del daño incrementado a todos los homing láser que se encuentran en el campo. Entonces ahora pegamos mucho más fuerte. Lo único que nos queda es simplemente romper el mamotreto de cartas directamente sobre el objetivo. ¿Listo? Entonces, vean, 1031. O sea, sí, una locura. Esta carta me parece espectacularmente satisfactoria visualmente. Es riquísimo, espectacular, definitivamente. Y aquí simplemente queda terminar de reventar al enemigo. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y aún así no dejan de llegar cartas, porque todo el rato estamos rompiendo al enemigo. Ahora, supongamos aquí, pasamos una siguiente ronda. ¿Qué significa? Que aún tenemos el Overclock Beacon, ¿listo? Muy importante tenerlo presente. Y no tenemos ninguna otra pasiva de por medio. No tenemos cartas robadas, no tenemos absolutamente nada. De hecho, si se dan cuenta, tenemos el Repair aún completo, ¿listo? Entonces por esa parte está muy bien. Ahora, vamos directamente a gastar esta carta para romper a uno de forma instantánea. Qué asco, es que pega durísimo. Y automáticamente tenemos el Overclock activo. ¿Por qué? Porque rompimos al enemigo. Y automáticamente un 25% de probabilidad crítica para el personaje. Entonces automáticamente estamos on fire. ¿Por qué? Porque no necesitamos más. No necesitamos más recursos. Simplemente venir aquí. 1, 2, 3, 4 para tu casa. ¿Listo? Otra vez. 1, 2, 3, 4 para tu casa. Otra vez, 1, 2, 3, 4, para tu casa. Eso es lo bonito de este personaje. Con Peko tienes todo el juego gratuito. Todo el juego gratuito. Y eso te facilita absolutamente todo el game. ¿Listo? Entonces es muy bonito el personaje y te facilita la existencia. Vamos a ver si nos alcanza. Para darle este último puntito acá, nos hace falta solamente 4. Entonces con 2 que estemos farmeando está súper bien. Voy a colocar esto en velocidad por 2 para no quemarles tanto tiempito. ¿Listo, mi gente? Y listo. A ver, ya llegamos al máximo de probabilidad crítica que podemos llegar a tener directamente en esto, en el potencial, ¿cierto?
Esto quiere decir que tenemos un 52% de probabilidad crítica con el personaje, más el 25% que podemos llegar a adquirir gracias directamente al Overcut Beacon. Automáticamente tenemos un total de 77% de probabilidad crítica. Nos estamos pasando de esta estadística, lo cual nos favorece directamente que la memoria de fragmentos se enfoque en dos cosas: ataque, probabilidad crítica y daño crítico. La probabilidad, eso es una cuestión aparte, pero literalmente con un solo ítem, que es el cuarto, ya tenemos 27%, más el 25% tenemos un 50% de probabilidad crítica de forma instantánea. ¿Listo? Y el 10% de, en estos casos, lo que es el potencial, automáticamente tenemos ya el 60%. Automáticamente. Por el 25% de Peco, el 25% de la estadística del ítem de la memoria de fragmento y el 10% en esta situación de lo que es el potencial. Automáticamente ya tienes todas las estadísticas con solo Peco. Con solo Peco, no necesitas más. Y la manifestación de Go completo y directamente la memoria de fragmentos enfocada a la probabilidad crítica. No más. El resto ya puedes ir directamente por lo que es ataque porcentual y todo el crítico adicional que puedas llegar a tener. Todo el daño crítico base. Entonces, supongamos, si tú quieres más probabilidad crítica, pues tú dices, bueno, saco más probabilidad crítica. Pero mira, por ejemplo, este ítem, 10% de acá. O sea, sí, una belleza, más el 25% de ataque base. Por ejemplo, este de acá, que no nos da probabilidad, no nos da crítico base, entonces no me sirve. Que supongamos, seguimos viendo acá, este nos da probabilidad crítica y daño crítico. Podemos eliminar esa probabilidad crítica y meterle todo el daño crítico que se pueda. Supongamos, aquí tenemos un 1.7 de daño crítico. No, 9.7 de daño crítico. El diablazo, es muchísimo más daño que acá. Y ya que no necesito probabilidad, pues entonces es mucho mejor. Lo reemplazo por el de Chizuru y listo. Uf, ahora tengo mucho más daño crítico. Qué satisfactorio. Y el primero, pues este sí es el único de ataque que tengo, entonces pues me aguanto. Entonces está súper bien. Ahora permítanme, porque no quiero dejar a mi Chizuru sin cartitas. Y listo. Automáticamente estamos hablando de que el personaje en estos casos, del cual estamos hablando, de la que te cuento, tiene un total de 50% de probabilidad crítica con 171 de daño crítico. O sea, sí, es una locura la cantidad de daño que ahora puede hacer, porque no le estamos sumando en estos momentos la probabilidad crítica que tenemos al activar directamente a Peco. Entonces, por esa parte estamos sobradísimos. Te facilita tanto la ruta de armado que es una locura. Entonces, por esa razón hay que tenerlo presente. El safe data que yo tengo en estos momentos es muy sencillo. Nos da mucho AP, tenemos mucho weakness attack y cada vez que rompemos a un enemigo, automáticamente tenemos un homing laser, lo cual está espectacular. Y como nosotros queremos romper todo el rato al enemigo, pues entonces es una ruta de armado muy buena. Y tenemos esta de acá, Foggy Crystal Ball, que lo que hace es que todas las cartas de coste cero, o sea, todas las homing laser que nosotros manejamos, tengan un 40% más de daño como tal. Entonces está muy muy bien. Entonces, tenemos el incremento directamente de todas las estadísticas de acá. El de reparación completa y de paso el de cuando se encuentra roto, ¿cierto? Está muy bien. De paso, tenemos la potenciación del potencial directamente de un 15% al homing láser. De paso, tenemos la potenciación de este ítem de acá que nos permite hacer más daño con las cartas de coste cero. O sea, literalmente tenemos un personaje que está reventando por completo. Y eso, que esto puede mejorar muchísimo más. Porque me robaron uno de estos, porque me dejaron un escudo, porque literalmente me dejaron recursos que no pienso utilizar. Y aún así sigue siendo espectacularmente potente. Entonces sí, es un personaje muy roto que se facilita muchísimo la existencia y Peco te va a facilitar absolutamente todo. Yo sigo diciendo, voy a intentar sacarle la manifestación de Ego 2, pero con solo Peco el personaje ya es una auténtica bestia. ¿Listo? Entonces, aprovechen porque el personaje se vuelve una locura y si lo tienes con manifestación de Ego 1 y Peco, automáticamente tienes una ruptura asegurada por turno. ¿Listo? Por turno. Y esto es 25% de probabilidad crítica por turno. De hecho, vamos a intentar pasar en estos momentos una simulación. Es que ya tengo muchas plumitas del Judas, güey.
Bueno, vamos a pasar el Judas. Y pues en esta situación no me gustan las curaciones que tiene Rey en estos momentos. Como no la tengo equipada, no le tengo prácticamente nada. Pues me gusta muchísimo más jugar con Mika. Porque pues me cura muchísimo más. Entonces pues prefiero directamente jugar con ella, ¿cierto? Y pues más encima como le tengo directamente a Nyx, pues entonces tengo rotación constante de cartas. Me favorece un montón. Entonces por esa razón está súper bien. La suerte no está de mi lado. Y pues si no sale Peco, pues chingue su madre. Ahí salió, entonces está bien. Vamos a gastar esto, esto y esto. Automáticamente Peco desde ronda 1. Espectacular. Bien por esa parte. Tengo que ser más rápido definitivamente. Mm, espero valga la pena. Sí, valió la pena. ¿Cuántos de estos tengo acá? Solo 2. Más los que están en base, sí. Se activan los 3. Qué buen daño. Lastimosamente no puedo utilizar el plasma, pero pues son cosas que pasan. Y en la siguiente run pues lo terminaré usando. Aquí esto lo rompe, ¿no? Uf, qué buen daño. Qué buen daño. Pero primero tengo que asegurar esto. Entonces... ¿listo? Y ahora sí, a romperlo. Espectacular. $9000 de daño en una sola ronda. Mejor no podía ser. Y todo con el overclock activo. Cabe resaltar eso, ¿no? No tengo cartas acá. Qué triste. Excelente. Lo más probable es que venga con la defensa completa. Sí, viene con la defensa completa. Putazo del cielo. Y en la siguiente ronda pierdo. No puedo creerlo. A ver si podemos curarnos porque... me está jodiendo bien machín el bicho este. Es que pega bastante bueno, güey. Ahí sí, ni modo. La de aguantarse te la sabes. Y no puedo aplicar la ruptura. Entonces, siguiente ronda. Es que la diferencia de curaciones de Rey y Mika es una locura. Tengo uno allá, más este de aquí. Entonces es mejor utilizar este acá. Utilizar este aquí. El diablazo literalmente me va a matar. Es una muy buena base de daño, pero el pinche Judas el día de hoy se tomó esteroides.
Hijo de su madre. Estoy curándome más de lo que le estoy pegando, güey. Cosa pa' entretenida, güey. A ver, momento. Pausemos la situación. ¿Puedo hacer esto? Para quitarme el escudo, este que no me aporta nada y este que no lo voy a poder usar. Qué bonito. Otro putazo del cielo. Hermano, el Judas hoy viene on fire. Con esto debería romperse. Sí o sí debería romperse. Y si no, desinstalo esta miércoles. Sí se pudo, güey. Pero qué difícil, óyeme. MVP Mika, que chinguen su madre todos. Exactamente, MVP Mika. A ver, definitivamente está muy OP. Pero pues como buen carry también necesita su buen soporte de por medio. Y si tienes un soporte de curación es muchísimo mejor. Necesitamos un soporte de curaciones. ¿Quién cura más que Mika? Es la pregunta del millón. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Pero bueno, en fin mi gente. Eso sería prácticamente todo. El personaje está muy bien. El personaje fue el que me permitió pasar absolutamente todo esto de gratis. Literalmente esta fue la última combinación que utilicé. Literalmente no estoy usando a Mika. Entonces lo único que hice fue simplemente entrar, reiniciar, entrar, reiniciar, entrar, reiniciar. Se me complica más pasar el pinche Judas que esta chingadera. Por ejemplo, aquí ya tenemos directamente a Peko, entonces automáticamente gasto estas dos porque después me modifica los precios la hija de su madre. Y no puedo hacer absolutamente nada, entonces gastamos esto y siguiente ronda. En la siguiente ronda de forma instantánea gastamos a Peko. Carta upgrade. Pues no está ni tan mal, pero pues no. Aquí se rompe el objetivo. Se bajan los precios, perfecto. Tuki, Tuki. Vean todo el daño que se hizo y en estos casos tenemos el overclock activo. Esto es lo que nosotros queremos, este overclock activo todo el tiempo, para que el personaje en serio pegue, que se sienta que pegue. Y aquí sería primero esta, obviamente, y ahora sí, esta. Y automáticamente siguiente ronda. Dudaron de mí. Es que esa es la belleza de este personaje. Ojo. Esperen, creo que puedo romperlo antes. A ver. ¿Será que sí lo rompe? Ah, me faltó nada, güey. Qué lamentable. Hubiese terminado en una ronda mucho más rápida. ¿Of what? Si se dan cuenta, o sea, es hermosísimo. Antes lo pasé en tan solo 3 rondas, pero porque tuve suerte también en la rotación. Pero eso es lo que me importa, gente. Que ustedes entiendan que literalmente Peko es prácticamente indispensable con el personaje si quieres facilitarte la ruta de armado. Entonces, sí, es obligatorio. Y la verdad vale muchísimo la pena. Pero eso sí, debes ser inteligente con tu misma ruta de armado. Entonces, nada, mi gente. Espero esta guía o este video te haya solucionado todos los inconvenientes respecto a Peko. Porque te lo aseguro, es un personaje espectacular que te aporta un montón en medio del campo, en medio del juego y todo. Peko es
Gloria pura y dura. Y de hecho, aquí un pequeño chismecito, también funciona para Renoa. ¿Listo? Porque funciona exactamente igual. Roba cartas del cementerio, roba cartas de todo el lado del mundo, también puede romper al enemigo, aunque claro, se demora un poquito más, pero lo importante es que también funciona con Renoa. Entonces, si eres main Renoa, también te puede llegar a servir esta cosa. Y el 25% de probabilidad crítica para Renoa es una bestialidad, porque ella también necesita esta probabilidad, entonces para tenerlo presente. De hecho, echémosle un ojito al potencial. ¿Listo? Si se encuentra 60% de probabilidad crítica para exactamente los mismos atributos. Entonces, aprovechen, mi gente, porque el personaje está sabrosísimo. Entonces, nada, espero hayan disfrutado este pedazo de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. Bye bye.